una cuestión muy natural y muy humana. Alguien que no soñó tener algo, que se sentía muy pobre, desvalido, de pronto tiene ciertos bienes. Sus expectativas, sus exigencias también pasan a ser distintas. Y muchísimas veces esto, ante cierta falta de gratitud que tenemos los seres humanos, se convierte en un inconveniente, que es lo que en estas marchas que hubo en Brasil, etcétera, ha tenido que afrontar Dilma Rousseff. En estos días también, la presidenta en la Argentina se manejó con una terminología bastante parecida. Cuando veo a mi querida amiga Michelle Bachelet, que va a pelear la segunda vuelta, y uno de los puntos de su programa de gobierno es educación gratuita. ¿Cómo no sentirme orgullosa de lo que hemos hecho por la educación en la República Argentina? 9 universidades nuevas, 6,47 del PBI, en fin, y todo lo que todavía falta hacer, porque hay que seguir profundizando el modelo para que cada vez haya más argentinos incluidos y para que nunca más nadie pueda volver a arrebatarnos lo que nos corresponde por derecho a todos los argentinos. Si Xiomara Castro tiene razón y ha ganado las elecciones en Honduras, tenemos una presidenta, una mujer más como presidenta y otro gobierno progresista, como aquel que soñaban dos jovencitas chilenas, Camila Vallejos y Carol Cariola, cuando estuvieron especialmente invitadas a nuestro programa. Pues ahora, en estas elecciones, y sin necesidad de ningún tipo de balotaje, ya son diputadas, ya representan directamente al pueblo, y no solamente a los estudiantes, a cuyo frente se habían colocado hace 2 años cuando estuvieron en bajada de línea. En Chile constitucionalmente realmente hay una visión, un determinado paradigma de cómo tiene que ser la educación. La educación es un bien de consumo. ¿Ya? Un bien que uno tiene que comprar, ¿cierto?, para reproducir un determinado modelo y que no aspira a una verdadera democracia, sino que a la reproducción de castas sociales, a la reproducción de la desigualdad, y eso lo tuvimos que combatir a través de estos videos, ¿cierto?, en las calles, a través de distintas instancias para poder socializar, concientizar respecto al problema de la educación y decir, no, la educación no es un bien de consumo, es un derecho social, es un derecho universal y es la antesala a la democracia que queremos construir. Necesitamos formar a través de ella sujetos críticos, con pensamiento propio. Pese a eso, Camila y Carol, el presidente chileno ha dicho que alguien va a tener que pagar por todo esto. Todos quisiéramos que la educación, la salud y muchas cosas más fueran gratis para todos. Pero yo quiero recordar que al fin y al cabo nada es gratis en esta vida. Alguien lo tiene que pagar. Sí. Alguien lo tiene que pagar. Bueno, acá hay una confrontación entre la visión popular, la visión del pueblo chileno, que es considerar que el conocimiento es un bien social, que es un bien común, al cual todos debiésemos tener acceso, y la de ciertas castas políticas y económicas a la cual claramente este presidente pertenece, de pensar de que este es un negocio, de que es un bien particular y que solamente algunos tienen acceso. Por eso nosotros hemos dicho en Chile hay educación para ricos y hay educación para pobres. Y es precisamente esa la realidad que todo un movimiento social que se ha venido configurando, que ha venido creciendo, que ha venido aumentando en actores, porque en Chile ya no solamente hay un movimiento estudiantil, hace mucho rato que hay un movimiento social que ha levantado demandas incluso más profundas, como por ejemplo cambiar la Constitución, que tal como decía Camila, hasta el día de hoy se sostiene que es una Constitución hecha en dictadura y que es la que modela al sistema de educación en Chile, no solamente básico y medio, sino que también la educación superior. Hay un tema de realidad de lo que dice el presidente, que justamente alguien tiene que pagar la educación. Nosotros hemos dicho que el Estado. Exacto. El Estado tiene que pagar la educación, tiene que hacerse cargo porque tiene que ser garante de derechos y uno de esos es el derecho a la educación. Y sería su principal inversión, además. Su principal es un derecho social y una inversión social. A mí estas chicas me parecen un poco comunistas, ¿eh? Vamos a nuestro Twitter. Claro que sí, Víctor Hugo. En @BDL Víctor Hugo. El primero es el de Arnaldo Boco. Dice, llamar marxista a Kicillof porque usa un método de análisis en su formación previa es un acto de autoritarismo y macartismo incompatible en democracia. Juan Carlos Junio tuiteó, para seguir distribuyendo riqueza hay que avanzar con reformas impositivas.
que tributen más los de mayor capacidad económica. Arnaldo Bocco dice, si Lula fuera argentino, los mismos que lo alaban dirían que es de izquierda, sindicalista, desinformado, sin profesión y comunista. Y sigue Arnaldo Bocco, dice, redistribuir ingresos, luchar por la justicia social, limitar los poderes de los grandes intereses, etcétera, son la base para denigrarlo, marxista. Todos estos tweets en @BDL Víctor Hugo. Estamos muy halagados con los amigos que tenemos en el Twitter. ¿Saben ustedes quién es Bill de Blasio? Bill de Blasio es un demócrata que ha ganado por matanza las elecciones a gobernador en el estado de Nueva York. 20 años estuvieron gobernando los republicanos. 70 y pico a 24, 76 a 24 si mal no recuerdo. Ganó Bill de Blasio. Bill de Blasio es un hombre muy particular, está casado con una mujer negra que había sido lesbiana, con la que tiene sus hijos y por supuesto habla, qué cosa, ¿no?, de igualdad. Imagínense que en realidad todo lo demás se le perdonaba, visto desde los republicanos, pero que hable de igualdad en un país donde la gente que tiene, con el mundo entero, no solo en los Estados Unidos, nada quiere repartir. Miren cómo lo trata, miren la tapa de esta revista. Back in the USSR, es decir, retorno a la Unión Soviética. Miren el martillo y la hoz para presentarlo en el New York Post, no en cualquier otro diario. Esto es un diario muy vendido. Uno ve New York Times y ve New York Post en las calles de la ciudad de Nueva York. Bueno, veamos en acción a Bill de Blasio y por qué lo tratan de esta manera. For the first time in more than 2 decades, New York City voters chose a Democrat for mayor. Bill de Blasio defeated Republican Joe Lhota in a landslide victory, 73 to 24%. And now de Blasio is suddenly a national political figure. One thing we all agree with as Democrats is part of the core of who we are. We don't believe in allowing a tale of two cities. As Democrats, it is our urgent imperative to create equality, to make sure everyone has a piece of the American dream, everyone has a piece of the dream that is New York. Es formidable la tensión que hay en el mundo entre la izquierda y la derecha, entre aquellos que dicen, así no podemos más, la gente no puede estudiar, no tiene salud. El Obamacare apunta a eso.